Biblias en el libro, la carta, mejor dicho, de Pablo a los Romanos, el capítulo 13, ahí donde tenemos nuestro texto en nuestros cultos. Voy a invitarlos a ponerse de pie, vamos a leer. A partir del versículo 7 hasta el final, de Romanos capítulo 13, versículos 7 al 14. Luego de leer voy a pedir a nuestro hermano Manuel si se nos puede guiar en oración después de la lectura. Romanos capítulo 13, versículo 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que nos das la libertad de estar aquí presente para escuchar tu palabra, ser instruidos a través de ella. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender, a entender, para guardar cada palabra tuya en nuestros corazones y aplicarla en nuestra vida. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pueden tomar sus asientos. Estoy seguro que el asunto con que introduciré este mensaje será de mucho interés para varios aquí. Tiene que ver con estudiar, ¿no? Bueno, yo pensé que sí. Muy bien. Tiene que ver con estudiar, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor hora para estudiar? La noche, ¿eh? Qué interesante. La noche. Bueno, estás ante una prueba, un examen en el secundario, en la facultad, en el instituto bíblico, donde sea, tienes que estudiar. ¿Cuál es el momento que tú escoges? ¿Cuál es el mejor momento para prepararte para ese desafío? Por lo general, como hemos escuchado, para muchos, la mejor hora para estudiar es la noche. ¿No es cierto? Es el mejor momento del día, parece una contradicción, ¿no? La paradoja. Es el mejor momento del día para estudiar para muchos es la noche, porque hay más tranquilidad, ¿no es cierto? Hay más espacio, hay más silencio, el perrito se durmió, el hermanito menor también, el vecino que hace ruido también está durmiendo, así que el mejor momento para estudiar parece ser la noche. Sin embargo, los estudios científicos insisten, hay estudios científicos que insisten que eso no es así. Dicen los expertos en eso que el sueño termina de consolidar el aprendizaje. El sueño, las horas en que dormimos, termina por consolidar y afirmar lo que hemos estudiado. Aunque resulta difícil de aceptar, los científicos, los expertos en el aprendizaje, insisten que durmiendo también se aprende. Ahora no pasen todo el día durmiendo, o sea que durmiendo se aprende, ¿no es cierto? Pero durmiendo también se aprende. Cuando dormimos se afirma lo aprendido. Cuando dormimos se consolida lo que hemos adquirido como conocimiento. Pero si no dormimos, nos salteamos una parte irreparable del proceso de aprender. Así que es interesante, ¿no? Según algunos, las horas de la noche no son las mejores para estudiar, así que en lo posible, dicen ellos, debemos usarlas para dormir. Ese es el momento del día para hacer eso. Así también,
el tiempo de la historia en que vivimos, la hora del tiempo presente, cercano al retorno de Cristo, no es la mejor hora para andar en glotonerías y borracheras, en lujurias y lascivias, en contiendas y envidias. Muchos piensan que sí, que este es un buen momento para deleitarse y permanecer en estas cosas, pero la Escritura dice que este no es el momento para el creyente en Cristo Jesús, para andar en glotonerías y borracheras, en lujurias y lascivias y en contiendas y envidias. Deberíamos, al contrario de eso, andar como es digno de Dios, andar como de día, honestamente, tal como dice la Escritura. Así lo señala el apóstol Pablo en este pasaje que estamos considerando durante nuestros cultos los domingos. Conociendo el tiempo, hay pecados específicos, nombrados específicamente en este pasaje, en los cuales el creyente en Cristo Jesús no debería andar. No es el mejor momento, no es momento para andar en estas cosas. Entre esas cosas están las lujurias y las envidias, en las que nos vamos las lujurias y las lascivias, en las que nos vamos a ocupar este domingo y el domingo que viene. No en lujurias. Vamos a plantearnos dos preguntas en relación a ese término y a ese pecado que Pablo señala aquí en Romanos capítulo 13, pecado en el que el creyente en Cristo Jesús no debe permanecer en esta hora del tiempo en que vivimos. No debemos andar en lujurias y lascivias. Nos preguntamos primeramente, ¿de qué habla Pablo al usar el término lujurias y lascivias? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿A qué pecado, a qué actividad, a qué asunto está haciendo referencia el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo al usar estas palabras? Bueno, al acercarnos al tema, nosotros tenemos que considerar ciertas cosas, tenemos que recordar ciertas cosas para ubicarnos y captar la fuerza de la exhortación. Primeramente tenemos que recordar, como lo recordamos anteriormente, que Dios nos creó con un cuerpo y con un alma. El hombre fue creado con una parte material y una parte inmaterial. La parte material fue formada del polvo de la tierra y la parte inmaterial fue soplada por Dios, dice la Escritura, allí en el Edén. Y así el hombre tuvo aliento de vidas, dice en el plural, hablando de plenitud, en el término hebreo utilizado. Dios nos creó con cuerpo y alma. Un cuerpo sin alma está muerto. Lo leemos en la carta que Santiago escribió. No estamos completos con solo el alma. Por eso habrá una resurrección final. Y todas las personas, tanto los condenados como los salvos, entrarán en la eternidad con su ser completo. Cuerpo y alma. No hay almas en pena, no habrá almas en pena, almas incorpóreas vagando por aquí y por allá. Tanto los condenados como los salvos entrarán en la eternidad con un ser completo, cuerpo y alma. Y ese cuerpo, ¿verdad?, fue diseñado por Dios e incluye mecanismos hormonales que Dios estableció. Dios nos entretejió con esos mecanismos que implican la capacidad del disfrute sexual y de la procreación. Eso es de Dios. El Señor puso esos mecanismos y esas capacidades en nuestro ser. Algunos buscando alcanzar una vida más profunda o de piedad más profunda, supuestamente. Algunos buscando humillarse y permanecer en una vida santa, niegan, al menos en teoría, esa verdad. Y se aferran a señalar que estas cosas son malas, que la capacidad y la inclinación y el deseo sexual no procede de Dios. Bueno, eso no es lo que nos enseña la Escritura. Al contrario de eso, la voluntad expresada de Dios en la Biblia es otra. Él nos creó con esta capacidad. Negarse al placer sexual en el marco de la relación matrimonial o negarse a reproducirse por motivos egoístas es pecado. Eso enseña la Escritura y lo tenemos que entender muy bien. 1 Corintios capítulo 7, el versículo 2, ustedes pueden escuchar la lectura, dice: a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido.
negarse, ¿verdad?, a disfrutar del placer sexual dentro del vínculo matrimonial, o negarse a reproducirse por cuestiones egoístas, es pecado. Lo enseña la palabra de Dios. El celibato forzado, el separarse de la vida, el negarse a disfrutar de los dones que Dios nos dio encerrándose en un monasterio, en un claustro, no es bíblico. La Biblia no enseña eso. Además, a lo último, esa negación no ayuda en nada en la lucha contra el pecado. Muchos piensan que negarse a ciertas cosas les da poder o fortaleza en contra del pecado, pero eso no es así. Pablo lo señala claramente en la carta que él escribió a los Colosenses, unas páginas más a la derecha en sus Biblias, Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, dice Colosenses 2:20, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La única forma de mortificar los deseos de la carne es entregarlos a la muerte en el poder del Espíritu Santo de Dios. Para eso uno debió haber nacido de nuevo y haber sido hecho habitación de Dios por su Espíritu. Pero negarse a ciertas cosas, pretendiendo una piedad más profunda, ¡ay, qué sabio, qué bueno, qué piadoso!, ¿verdad? Eso no contribuye en nada en la santificación o el crecimiento espiritual o el desarrollo de la imagen de Cristo, como algunos pretenden. Por eso debemos tener en cuenta eso. Dios nos creó con esas capacidades. Él lo ha hecho para nuestro bien y ha delimitado el marco dentro del cual podemos disfrutar esas capacidades sin culpa y en su máxima expresión. Pero tampoco debemos pasar por alto el otro extremo, ¿verdad? Hay quienes niegan el uso de esas capacidades, pero hay quienes pervierten el uso de esas capacidades. Eso también es equivocado, eso también es erróneo, eso también es pecaminoso. Si bien Dios nos creó con un cuerpo que incluye esos mecanismos hormonales, el pecado ha producido una alteración de esos mecanismos. El pecado ha dado lugar a la perversión, el pecado ha dado lugar a la depravación. Dios creó un cuerpo perfecto, un cuerpo en perfecto equilibrio en todas sus funciones. Un cuerpo en perfecto equilibrio en todas sus capacidades, pero el pecado lo ha pervertido. El deseo sexual estaba, por decirlo de alguna manera, en perfecto equilibrio en Adán y Eva. Así los creó Dios. Perfecto equilibrio en ellos. Ellos no pensaban solo en comer como piensa el glotón. Ellos no pensaban solamente en beber como piensa el borracho. Ellos no pensaban solamente en el sexo como el lujurioso y el lascivo. Había equilibrio en sus cuerpos, había equilibrio en sus mentes, pero el pecado entró en el mundo y ese sistema de equilibrio se quebró y se pervirtió. Lo enseña la Escritura. Luego del pecado entraron la perversión de esas capacidades. Todo nuestro sistema de equilibrio hormonal se alteró. Hermanos y amigos, la creación está descompuesta, nuestro ser entero está descompuesto, ese equilibrio está alterado, estas capacidades llegaron a estar controladas y dominadas por el pecado, no por la voluntad expresa de Dios, ni por Dios mismo. Eso leemos en Romanos capítulo 1, uno de los pasajes más claros, ¿verdad?, de la Escritura en cuanto al efecto degenerativo del pecado. El pecado no es un problema tan serio, el pecado es un invento de los evangélicos para manipular a la gente, como hemos oído en estos días por allí. No es así. El pecado ha introducido perversión, depravación, miseria, tristeza, lujuria, lascivia, tal como se señala aquí. El pecado de ingratitud, el pecado de falta de devoción a Dios, provocó que el hombre haya sido colocado bajo el control de sus pasiones.
Hoy en día se propaga que el verdadero progresismo y evolución en el pensamiento es la ausencia de restricciones. Nos libramos de las restricciones legales, nos libramos de las restricciones espirituales, nos libramos de las restricciones religiosas, nos libramos de las restricciones retrógradas y vivimos en libertad. Pero la Biblia dice que el hombre, al proceder con ingratitud y no responder con devoción a Dios, a la grandeza y a la revelación de Dios, ha quedado bajo el control de sus pasiones. Eso no es libertad, es esclavitud de la más abyecta y destructiva. Eso no es libertad. En lugar de que el hombre en comunión con Dios y capacitado por Él controle y dirija sus pasiones, las pasiones tomaron el control y el hombre rechaza a Dios y siembra así su propia destrucción y su propia condenación. Las pasiones inflamadas por el pecado tomaron el control del hombre y el hombre se ha desbocado en su comportamiento, llegando aún extremos abominables en su expresión sexual a los ojos de Dios. Yo sé que esto no es popular, ni es lo que escuchamos hoy en día, y no es lo que pensamos probablemente en los secretos de nuestro corazón, pero esto es la verdad. Es la palabra de Dios. Es la verdad. No necesariamente es la verdad a los ojos de los demás, porque hay quien aboga por la aceptación de todo comportamiento, hoy mejor dicho, se aboga por la aceptación de todo comportamiento sexual, ¿verdad? No natural, aún no conforme a la naturaleza. Y antes esto era todo vergonzoso, ahora es legal. Pero eso no cambia la mente de Dios. Dios no progresa ni cambia en su pensamiento. A este control vergonzoso y pervertido de las pasiones, Pablo llama lujurias y lascivias. De eso está hablando Pablo. Y no podemos dejar de notar que estas palabras no forman parte de nuestro vocabulario todos los días, ¿no? No son palabras que usamos nosotros frecuentemente. Por supuesto que no. Lujurioso, lascivo, ya no se emplea para describir el comportamiento de alguien, al menos en el mundo, al menos en la sociedad, al menos entre nuestros conocidos, nuestros amigos, nuestras familias. Pero sí encontramos estas palabras en la Escritura. Y hay una tendencia hoy en día, aún de las editoriales cristianas, dice que esto no se debe hacer, pero lo voy a hacer igual, cristianas, de usar términos más suaves para diluir lo abominable del pecado. Y hay Biblias así aún, donde se han sustituido los términos que Dios ha inspirado por el Espíritu Santo en los escritores de la Biblia. Cuanto más moderna es su traducción de la Escritura, más diluida es el concepto. Encontramos estas palabras en la Biblia. Dios tiene en vigencia estos términos y los conceptos y las ideas que encierran. Para Él, el comportamiento lujurioso y lascivo sigue siendo abominable. Y el cristiano no debe proceder así mientras espera al Señor Jesucristo, cuando se acerca el retorno del Señor Jesús. En 1 Corintios, unas páginas a la derecha también de su Biblia, capítulo 6, textos que conocemos seguramente. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Para el mundo no hay problema con quienes tienen un comportamiento lujurioso y lascivo,
Hay que ser tolerante. Cada uno puede expresar su sexualidad como quiera. Lo que importa es que no te enfermes. Lo que importa es que no te hagas daño. Lo que importa es que seas libre, que seas feliz. Aun cuando tu conciencia se lastima, se ensucia y aumenta tu condenación. A Dios le importa. Y Dios sigue en contra de este comportamiento. Lujurioso viene de una palabra latina que significa desatado y desmedido. Desatado y desmedido. Algo excesivo, salido del cauce o parámetros normales, exceso, apetito inmoderado. Y cuando se emplea en la Biblia siempre se hace en un contexto de inmoralidad sexual. La palabra lujuria. La palabra lascivia es el deseo desencadenado que hace que se mire al prójimo de manera morbosa o con intenciones sexuales. Eso es lascivo, eso es una mirada sucia. Nos libre el Señor a los varones de esta congregación de tener una mirada sucia, mirar a nuestras hermanas en la fe. Lascivia, una mirada morbosa con intenciones sexuales. Así que la lujuria y la lascivia están en la raíz y en el origen del adulterio. Están en la raíz y en el origen de la fornicación y de cualquier otro comportamiento sexual desordenado. Así que la lujuria y la lascivia nos llevan a desobedecer el séptimo mandamiento, que es: no cometerás adulterio. Así de sencillo como Dios lo ha expresado. La voluntad expresa de Dios es que nuestro cuerpo no sea esclavo del pecado. La voluntad expresa de Dios es que nuestros miembros no obedezcan al pecado, no sirvan al pecado para que le obedezcamos en sus concupiscencias. La voluntad expresa de Dios es que nosotros entendamos que cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él y en Él. Que nosotros estamos muertos al pecado. Por tanto, no tenemos que entregarle al pecado nuestros miembros para hacer su voluntad, sino que nosotros debemos entregarle a Dios nuestros miembros para obrar justicia. Hay una tendencia en algunas iglesias evangélicas que dicen que ya el pecado no está en nosotros, que cuando fuimos a Cristo el pecado salió de nosotros, fuimos como santificados y ya no podemos vivir una vida santa. Si no vivís una vida santa hay algún problema contigo. No es así, el pecado está en nosotros. El pecado tiene tanto poder como tiene desde el principio. El tema es que nosotros los creyentes nos consideremos muertos al pecado. Ese es el asunto. Y un muerto no responde a ninguna orden. Te puede decirle a un muerto: levantate, reíte, salí, corre, comé, tomá. Puede darle el plato con su comida preferida. Puede hacer lo que quiera en torno a un cadáver. No va a responder. Así es nuestra posición ante el pecado. Esa es la voluntad expresa de Dios. Cuando el pecado reclame tu obediencia, debes actuar con fe sobre lo que Dios dice y decir: soy muerto en Cristo al pecado, no tengo por qué obedecer. El Espíritu mora en mí, yo voy a obedecer a la justicia. Esa es la voluntad expresa de Dios. Que no seamos esclavos del pecado, sino que seamos nuestros miembros instrumentos de justicia. Que cada miembro de tu cuerpo, obedezca en su uso la voluntad revelada de Dios. Así es como Dios dice. Pero no solo las acciones son pecado. Uno puede decir: bueno, yo nunca hice nada de eso, pastor. El mandato también alcanza el deseo. El mandato también va más allá y alcanza al deseo. ¿Se puede controlar un deseo? ¿O acaso no somos esclavos del deseo? No. Se puede, en el poder del Espíritu Santo, darle una nueva dirección al deseo. Eso es. No puedes anular la capacidad de desear.
Hay algunos que sufren y se mortifican, Señor, ayúdame a no desear, ayúdame a no... No pidas eso, no se puede. No se puede dejar de desear. Lo que hay que hacer en el poder del Espíritu de Dios es darle otra dirección a ese deseo. Eso es lo que hay que hacer. Si eres casado, Señor, que toda la potencia de mi deseo sea para con mi cónyuge. Y si no eres casado, pídele al Señor guardar esa intensidad para cuando Él te dé una compañera o un compañero para la vida. No hay que desear lo prohibido. No puedes anular la capacidad de desear, perdón, pero debes darle una nueva dirección a tus deseos. No debes desear lo prohibido, no debes desear lo que pertenece. Cuando entramos en una relación matrimonial, el cuerpo de cada cónyuge pertenece al otro, pero fuera del matrimonio no. Cuidado. La lujuria y la lascivia tienen que ver con el deseo de poseer el cuerpo de otro que no te pertenece a ti. Esa es la esencia del pecado. Si no es tu esposa, tu esposo no te pertenece. Eso es un pecado abominable a los ojos de Dios. Y hay toda una industria que fomenta eso, la pornografía. La plaga del siglo XX, XXI, XXII, hasta que Cristo venga. La plaga del tiempo presente. La segunda pregunta que nos vamos a hacer en cuanto a las lujurias y lascivias que dice la Escritura que los creyentes no debemos andar en este tiempo es ¿cómo podemos equiparnos para no andar en lujurias y lascivias? Bueno, sí, pastor, está bien, pero ¿y cómo hacemos? Porque es fácil decir no hagan esto y no hagan lo otro, pero ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? La Biblia dice algunas cosas en cuanto a eso. La lucha contra el pecado es una lucha a brazo partido. Y es hasta el final. Hasta la muerte o hasta que Cristo venga. Usted va a la librería y dice 3 pasos para ser santo. 3 pasos para no pecar más con su lengua. ¡Qué fácil! Oh. O nadie compra los libros o no dan resultados. Porque si fuera tan fácil algo está pasando. No es tan fácil como eso. No es tan fácil como se plantea. La lujuria y la lascivia tienen un poder que va más allá de nuestra capacidad de manejarlo. No lo dudes. Por eso la lucha es tan tremenda y tan intensa. Y déjame decirte que no es solo tuya, es de todos. Absolutamente. De todos. La presencia del pecado está en todos. La lujuria y la lascivia han hundido a millares en una esclavitud casi imposible de quebrar. Hay millones que están bajo el dominio de la lujuria y la lascivia. No es fácil. Y déjame decirte esto, que quizás no es lo que esperabas escuchar, pero esta lucha no es exclusiva de cierto momento de la vida. Este pecado nos asedia, procurará que nos rindamos a su control hasta que muramos o seamos llamados a la presencia de Dios. Puede que el cuerpo envejezca, hermanos y amigos, pero la maldad del corazón no disminuye con el tiempo. No disminuye. Tampoco disminuye el poder del Espíritu Santo de Dios. El poder de la resurrección por el cual podemos vencer el poder del pecado. Así que tendremos lucha contra ese pecado toda la vida. Y esta es la primera estrategia o pensamiento del que debemos armarnos para enfrentar y no andar en lujurias y lascivias. Debemos recordar que el problema está en el corazón. Esa es la primera cosa.
Ese es el primer pensamiento del que debemos armarnos para enfrentar esta batalla contra la lujuria y la lascivia. Recordar que el problema está en el corazón. Ya conocemos el pasaje, unas páginas a la izquierda en sus Biblias, Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Perdón, Marcos, ahora sí, disculpen. Marcos, capítulo 7, versículos 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan el hombre. Versículo 21, de dentro del corazón de los hombres. Versículo 23, de dentro salen y contaminan al hombre. Ahí está el problema. Así que la lujuria y la lascivia no tienen su origen en las lecturas indecentes, no tienen su origen en las imágenes indecentes y tampoco tienen su origen en las conversaciones indecentes. Hoy en día nos falta los que le echan la culpa o colocan la responsabilidad de la depravación en el Internet. Dicen, antes no había tanta pudredumbre, pero desde que hay Internet todo se ha echado a perder. Entonces optamos por una solución extrema. No tenemos Internet. Pero ahí no está el problema. Ahí no está el problema. No tengo dudas de que la Internet lo ha hecho fácilmente accesible y gratis. Antes había que salir de casa para buscar las oportunidades y el pecado. Ahora lo tenemos allí. Es cierto que lo ha hecho fácilmente accesible y gratis, pero ahí no está el problema. Cuando no había Internet, también había lujuria y lascivias. También lo había. Los hombres eran lujuriosos y lascivos, como lo son hoy muchos, porque el problema está en el corazón. Hermanos, la mayor fuente de inmundicia no es la Internet, es nuestro corazón. Es tu corazón. Por eso David, cuando tomó conciencia de eso, y ya vamos a llegar a eso, en el Salmo 51 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, recto. Ojalá llegues a esa convicción de que necesitas un corazón limpio. Porque un cristiano es aquel que ha recibido, al arrepentirse de sus pecados e ir a Cristo por la fe, un nuevo corazón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú no necesitas bautizarte. Tú no necesitas pasar por un rito. Tú no necesitas encerrarte para verte librado o librada de estos pecados que contaminan el alma y que te llevan a la perdición. Necesitas un nuevo corazón. Y lo podemos tener en virtud de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. En la cruz Él cargó con todos nuestros pecados y agotó la ira de Dios que estaba sobre nosotros. Sepultó esos pecados, los alejó de nosotros con su muerte y en su resurrección nos dota del poder para vivir una vida santa. Un nuevo corazón. Eso es lo que necesitas. Lo que vemos allí en la Internet salió del corazón de alguien. Y hay tendencias en nuestro corazón que responden a lo que hay en Internet. Pero el problema no es Internet, es el corazón. Aunque estuviéramos en un monasterio, encerrados en un cuarto oscuro, sin acceso a nada, igual lucharíamos con estos pecados. Igual lucharíamos. Todo sale del corazón. ¿Cuál es la solución? Un nuevo corazón.
guardar limpio el corazón los creyentes, llenarlo de la palabra de Dios, que como el agua lo limpiará, sumisos al Espíritu Santo que redireccionará nuestros deseos hacia objetivos puros y lícitos. Qué maravilloso eso, ¿no? Controlados por el Espíritu, que va a darle una nueva dirección a nuestros deseos hacia objetivos limpios, puros y lícitos. Llena tu corazón de la santa palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven el camino? Con guardar tu palabra. Así es. La segunda estrategia o pensamiento del cual debemos armarnos para evitar este pecado es recordar que Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Leemos frecuentemente el Salmo 139, ¿verdad? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás. Si en el Seol hiciere mi estrado, aún allí estás tú. Ni las tinieblas se encubren de ti. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios está en todo lugar, en todo tiempo. Eso tenemos que recordar. Eso debería estar escrito en nuestras computadoras, en nuestros celulares. Dios me ve. Dios me ve siempre. Dios me ve siempre hasta lo profundo de mi corazón. No estamos a la vista de todos todo el tiempo, ¿verdad? Pero todo el tiempo estamos a la vista de Dios. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿No te has sobresaltado en alguna oportunidad cuando alguien entró donde tú estás sin que lo hayas percibido anteriormente? ¡Ah, qué susto que me diste! ¿No? Y máxime, si lo que estamos haciendo no es bueno, o es dudoso al menos. Pero Dios no entra donde tú estás. Dios está ahí y ha estado ahí antes que tú llegaras. ¿Eso te estremece? Probablemente no, porque no es algo que recordamos con frecuencia. Nada se escapa al ojo de Dios, ni aún el pensamiento. Un pasaje estremecedor está en el libro del profeta Ezequiel. Unas páginas hacia la izquierda en sus Biblias, si no lo encuentran, pueden solamente escuchar la lectura. Dice Ezequiel capítulo 8, en el mes sexto, en el mes sexto, a los 5 días del mes aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y de sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. De acá se toman algunos para decir que el Espíritu los agarra y los lleva y los... Esto fue la experiencia de Ezequiel y punto. Y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y aquí allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo, versículo 5. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí el norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí.
Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, a cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y aquí mujeres que estaban así sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete, aún verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Jehová hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues aquí yo procederé también con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Ezequiel tuvo que romper la pared para ver lo que había dentro de las cámaras secretas de estos varones de Judá y de Jerusalén. Pero Dios lo había dicho sin romper la pared. Porque dicen, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Te puedes meter debajo de la frazada para mirar tu celular. Pero Dios te ve. Y debemos recordarlo siempre. Siempre, siempre, siempre. Esto debe ayudarnos a refrenar estos deseos. Hoy en día hay gente que hace juicios porque otros violan su privacidad. Tienen esas cámaras con esos zooms impresionantes, drones, ¿no es cierto? Y los mandan y filman y sacan fotos donde quizás el ojo humano no puede ver. Entonces alcanzan imágenes y situaciones escondidas a los ojos de los demás y luego hacen juicio porque están rompiendo y violando su privacidad. Déjame decirte que con Dios no hay privacidad. Tú con Dios no tienes privacidad. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sabe cuáles serán los libros que se abrirán en el día del juicio? Allí donde están registradas aún las cosas que pensaste e hiciste en secreto. Se le dirá al pecador no arrepentido, mereces la condenación porque pensaste tal cosa en aquella. Y uno se va a quedar, se van a quedar asombrados. Porque esos libros y esas obras refrendarán que esa persona necesitaba arrepentirse e ir a Cristo para ser salvo. Y al no irse la condenaron. Nada se escapa del ojo de Dios, ni aún el pensamiento. Recordar eso nos va a ayudar a refrenar esas tendencias de nuestro corazón y a cuidar de nuestras acciones en secreto. Nos alienta a saber que Dios nos ve y Dios me ve y conoce mi aflicción, pero Él también me ve cuando peco y aún en los secretos del corazón. Aún en los secretos del corazón. Así que decídete a no permitirte nada de lo que te avergüence en la presencia de Dios. Pídele a Él que te recuerde que Él está siempre y que te haga consciente de su presencia. No que sientas Dios está acá, no, nada de eso, pero la convicción en el corazón que Dios está presente. Y esto nos lleva a la tercera estrategia o pensamiento del cual debemos armarnos para evitar lo que Pablo señala, lujurias y lascivias, y es temer a Dios. Temer a Dios. Esto suena escandaloso para algunos. A Dios hay que amarlo. ¿Cómo vamos a tenerle miedo a Dios? A Dios no hay que temerle, a Dios hay que amarlo. Bueno, la motivación debe ser el amor.
Pero la Biblia enseña que debemos temer al Señor y aún más que debemos enseñarle a nuestros hijos a temer al Señor. Y alguno dirá, bueno, pero eso era en el Antiguo Testamento, pastor, nosotros ya estamos en la gracia, aquello era la ley, nosotros nos regimos por el Nuevo Testamento, eso de temer está lleno de proverbios y salmos y los libros del Antiguo. No. 1 Pedro capítulo 2, versículos 15 al 17, hacia su derecha en sus Biblias, 2, 15 al 17. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, dice el versículo 16, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. ¿No dice amar a Dios? ¿No? Temed a Dios, honrad al Rey. En ese contexto de luchar contra los deseos carnales que batallan contra el alma, que empieza en el versículo 8, 9, ¿verdad?, del capítulo 2, de someternos a las autoridades, se nos da una orden a los creyentes: teman a Dios. Temer a Dios no es favor, temer a Dios es reverencia. Es reverencia, reconocimiento de la grandeza y de la majestad que nos lleva a conducirnos con humildad y con cuidado en su presencia. No estás en la presencia de cualquiera, estás en la presencia del Dios grande y majestuoso. Continuamente, eso te debe hacer proceder con reverencia. Y eso tiene manifestaciones prácticas. Saber que estoy continuamente en su presencia me debe llevar a apartarme del mal. ¿Sabe cuándo gana terreno la lujuria y la lascivia en nuestro corazón? Cuando no dedicamos suficiente tiempo para meditar en la grandeza, la majestad y la santidad de nuestro Dios. ¿Qué piensas? ¿Cuánto tiempo dedicas en el día para pensar en la grandeza, la majestad y la santidad de Dios? Bueno, pero Dios es misericordioso, Dios es bueno. ¿Tú quieres saber lo que piensa Dios del pecado? Mira el Gólgota. Ahí está lo que Dios piensa del pecado. Y ahí está lo que costó el pago del pecado. Olvidarlo hace que demos lugar al pecado. Deberíamos usar más tiempo en eso. Deberíamos usar tiempo para meditar en los juicios de Dios contra el pecado en el pasado. Las historias de la Biblia no son solamente historias metafóricas, leyendas, mitos. Dios juzga el pecado y así manifiesta su naturaleza. Y esa comprensión de cómo es Dios nos va a enseñar a temerle. Y no olvidemos la palabra de Cristo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es? ¿Satanás? No, es Dios. Cristo mismo nos recomienda, nos exhorta a temer a Dios. Él no pasa por alto el pecado en sus hijos. Él te disciplinará si tú permaneces en el pecado. ¿Usted sabe qué hora es? Uno dirá, 8:30, pastor, me tengo que ir, termine la reunión. Es una hora cercana al retorno de Cristo. Si tú profesas ser creyente, debes andar como de día, honestamente. No debes andar en lujurias y lascivias. Si profesas ser creyente y andas en lujurias y lascivias, te ruego que te arrepientas. Vayas al Señor, confieses tu pecado, tomes medidas para abandonarlo y para contrarrestar ese poder en tu vida. Ahora, si tú no eres creyente, no te esfuerces por no andar en lujurias y lascivias, porque no podrás. No podrás. Necesitas arrepentirte y tener un nuevo corazón. Recibir a Cristo por la fe. Nacer de arriba. Y solamente la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te puede librar de la ley del pecado y de la muerte. Andemos como de día,
honestamente, no en lujurias y lascivias. Padre, te damos muchas gracias por dejarnos considerar estas verdades en la Escritura. Probablemente sean duras, no sean populares, sean muy directas, pero es tu palabra y tu voluntad. Ayúdanos a amar tu palabra, amar tu voluntad, amar y buscar la santidad, seguir imitando a Cristo, permaneciendo en Él, viviendo en el poder de su Espíritu, en virtud de su obra en la cruz, abandonando el pecado y esperando su retorno con gozo y con esperanza, con servicio fiel y obediencia amorosa. En su nombre. Amén.